Primera a Timoteo, capítulo 6, versículo 12. El propósito del mensaje de esta noche es mostrar a la iglesia que la obediencia es posible. Y es posible porque la obediencia es un presente que Dios nos da. Vamos a la lectura del texto. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe y apodérate de la vida eterna, para la cual fuiste llamado, habiendo hecho ya buena confesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe. Hermanos, todos estos días hemos estado hablando de lo que Cristo hace por nosotros, de su amor, de su capacidad de perdonar, de la confianza que Él tiene en nosotros. Él no perdió la confianza con nosotros. Podemos haber fallado muchas veces, pero Él continúa confiando. Podemos haber fracasado muchas veces, pero Él continúa dándonos un crédito, un voto de confianza. Es un amigo, es un Padre maravilloso. Sus brazos siempre están abiertos, esperando, suplicando, pidiendo que sus hijos vengan a Él. Muchos tienen miedo cuando se predica del amor y del perdón de Dios. Y muchos tienen miedo cuando se dice que en el proceso de la salvación el hombre nada tiene que hacer sino apenas confiar en Dios. Porque piensan que predicando esto podemos estar atentando contra la obediencia. La obediencia es posible, hermanos. Apocalipsis está lleno de la palabra vencedor. Al que venciere le daré, al que venciere, al que venciere, al que venciere. La iglesia de Dios es una iglesia vencedora. Su pueblo es un pueblo vencedor, sus hijos son hijos vencedores. Victoria, la vida del cristiano es victoria, plena, completa, definitiva sobre el pecado. Cuando Dios crió el ser humano, el diablo lo acusó de una cosa. Tú le has dado al hombre una ley que él no puede cumplir. Y cuando el hombre pecó, el diablo lo acusó de otra cosa. Tú no eres capaz de perdonarlo. Y Cristo tuvo que venir a esta tierra para desbaratar estos dos argumentos del diablo. Con su vida, Él probó que es posible cumplir la ley de Dios. Y con su muerte, Él probó que Dios era capaz de perdonar al ser humano. Entonces la victoria es una realidad en la vida del cristiano. Pero muchos se preguntan, ¿cómo? Si la victoria es una realidad, en mi vida no hay victoria completa. Me siento fracasado. Cada vez que viene una semana de oración, hago decisiones. Y 2 días después mis decisiones van para tierra. Cuando escucho un sermón que toca mi corazón, prometo a Dios que todo va a ser diferente. Algunos días después, todo está como era antes. Antes del desarrollo del tema de esta noche, quiero crear un poquito de confusión. Pero es una confusión saludable, porque quiero llevar después a la conclusión final. Por eso escogí este versículo. Segunda de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Pelea. Aquí hay una orden para pelear. Y muchos pasan la vida peleando para obedecer, esforzándose para obedecer, luchando para cumplir las normas, luchando para cumplir los mandamientos. Y yo les pregunto, ¿tenemos que pelear o no tenemos que pelear en la vida cristiana? ¿Tenemos que esforzarnos o no tenemos que esforzarnos? Unos meses atrás recibí en
mi escritorio en mi oficina allá en Brasil. Una pareja, ancianos de iglesia, el hermano y su esposa. Pero la esposa lo llevó al anciano para hablar conmigo por la fuerza. Ustedes dirán, ¿cómo una esposa puede llevar a su esposo por la fuerza a hablar con un pastor? Sucedió que este anciano de iglesia es uno de aquellos ancianos rígidos. No puede hacer esto, no puede lo otro, nada puede. La ley, el testimonio, el principio encima de todo. Y todos los jóvenes son mundanos y liberales y tienen que vivir en la regla, en la línea. Y un sábado él predicó un grande sermón de aquellos de decirle a la iglesia las 4 verdades que la iglesia merece, entre comillas. Y cuando volvió para casa, parece que el arroz no estaba bien cocinado, bien cocido. Y él quedó nervioso y habló una lisura para la esposa. Y la esposa con su manera simple le dice, pero acabas de predicar un sermón tan bonito ahí en la iglesia y ahora hablas una palabra fea en pleno almuerzo. Ahí él perdió los papeles, agarró la vasija con el arroz, el tazón con el arroz y lo botó al suelo. Y el arroz cayó por todos lados. Y no contento con eso, fue encima de la esposa y le dio una zurra. Y la esposa lloró, claro, lloró y le dice, mira, ahora llegó al colmo de la situación. Es la última vez que me pegas. En San Pablo en estos momentos está funcionando un asunto interesante llamado la comisaría de las mujeres. Es una comisaría especialmente para las mujeres. Y ella dijo, yo ahora voy a la comisaría de mujeres. Y esposo que toca en su esposa pasa por lo menos 48 horas preso. Por lo menos, de ahí el proceso se abre. Si la esposa lo perdona, lo sacan libre, si no, va el proceso encima. Y ella le dijo, ahora voy a la delegación de mujeres y tú vas a ver, no aguanto más. Y cuando él vio que la cosa era seria, se paró en la puerta y le dice, pero tú no puedes ir a la comisaría. ¿Por qué no puedo? Nosotros somos cristianos, ¿cómo vas a ir? ¿Qué dirá la policía? ¿Qué pensarán los otros, los vecinos? Hermanos, ¿sabe? Esa es nuestra tragedia. Estamos preocupados, ¿qué pensarán los otros? ¿Qué pensarán las otras iglesias de nuestra iglesia? No estamos preocupados en qué pensará Jesús, estamos preocupados en qué pensarán los otros, los hombres. Y la esposa le dice, no aguanto más. Yo voy a la comisaría de mujeres. Y él suplicó, imploró, pidió por favor, pidió perdón. Y ella le dijo, mira, hay una sola manera de evitar ir a la comisaría de mujeres. ¿Cuál es? El lunes a primera hora tú vas conmigo a hablar con el pastor. Y él pensó, bueno, el pastor por lo menos no me va a dejar preso, entonces vamos allá. Y es de esa manera que ellos llegaron a mi oficina. Él se sentó en una silla y la esposa en la otra silla. Y la esposa se le comenzó la acusación. Y dice, pastor, ¿está viendo ese hombre? Es mi marido, es mi esposo. Él es anciano de la iglesia, pastor. Es de aquellos ancianos que no puede usar pantalón, no puede hacer eso, no puede hacer nada, no puede cortar cabello, no puede nada. Pero pastor, ese hombre es así, así, así. Y oye, en la vida de un pastor hay momentos que uno no quisiera estar, ¿sabes? Y ese fue un momento, porque yo miraba así de reojo a él y lo veía derrumbado en la silla. Y las lágrimas salían y no decían nada, calladito. Y la esposa encima acusando, es así, hizo aquello. Y finalmente ella terminó de hablar todo. Y él casi con vergüenza levantó los ojos así. Y dice, pastor, todo lo que mi esposa dijo es verdad. Todo, todito es verdad. Y hay algunas cosas que ella no dijo porque ella no sabe. Pero yo voy a contar ahora. Y comenzó a contar y la esposa quedaba con los ojos grandes de saber lo que él hacía. Pero este anciano comenzó a hablar casi gritando, ¿sabes? Desesperado. Y me dolió mucho, ¿sabes? Lo que él dijo. Pastor, no puedo más.
Hace 30 años en la iglesia lucho. Yo no quiero ser así, pastor. Yo no quiero hablar lisuras, yo no quiero golpear a mi mujer, yo no quiero insultar a mis hijos, yo no quiero ser así. Dios sabe que yo lucho, yo me esfuerzo, me muerdo los labios, pero en un momento de repente queda todo negro y cuando me doy cuenta ya pegué a mi esposa, ya insulté a los hijos, ya hice cosas. Pastor, estoy cansado de luchar, no puedo más. ¿Qué hago, pastor? Parece que para esconder lo que soy, voy encima de la iglesia y comienzo a cobrar de la iglesia, no hagan esto, no hagan aquello. Y todo no es nada más que una cosa para defenderme, para esconderme, para que nadie descubra lo que en realidad soy. Pastor, estoy cansado de luchar. Yo les pregunto, hermanos, tenemos que luchar. Yo pregunto de otra manera, estoy predicando en esta noche a alguien que está aprisionado en algún vicio y no puede vencer el vicio. Puede ser que nadie sepa. Estoy predicando esta noche para alguien que no puede vencer su carácter, su genio. Un temperamento irascible. No quiere ser así, pero de repente ya está hablando cosas que no tienen sentido, ya está insultando, ya está gritando, y después llora, se arrepiente. Pero yo no quería decir esto, yo no quería ser así. Estoy predicando esta noche para alguien que no consigue controlar los pensamientos impuros. Ellos suben a la cabeza, ellos toman posesión del cerebro, posesión de la vida toda. Y esa persona quiere arrancar eso, no quiere pensar, pero no puede. Por más que lucha, no puede. Estoy predicando esta noche para alguien que no consigue perdonar. Hay un sentimiento en el corazón. ¿Cuántas veces antes de la Santa Cena vienen, hermanos, pastor, no puedo perdonar a esa persona? Cada vez que veo a esa persona, yo pienso, si él va a estar en el cielo, entonces no quiero ir para allá. Quiero quedarme aquí. No consigo perdonar. Pero pastor, yo lucho, yo quiero perdonar, yo no quiero odiar, yo no quiero sentir lo que estoy sintiendo. Pero ¿qué voy a hacer si no puedo? No puedo, pastor. Lucho, estoy cansado de luchar. Yo les pregunto, en la vida cristiana tenemos que luchar para vencer los pecados, tenemos que luchar para obedecer los mandamientos, tenemos que luchar para guardar las normas, tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar para dominar nuestro carácter, para tener los frutos del Espíritu Santo que son gozo, paz, benignidad, mansedumbre, todas esas cosas. Tenemos que esforzarnos, ¿o no? Entonces viene aquí un versículo que dice, pelea la buena batalla de la fe, pelea. Y entonces algunos dicen, aquí está, tienes que pelear, tienes que esforzarte, tienes que tener garra, coraje, tienes que dominarte. Pero vamos a otro versículo, Segunda de Crónicas 20, 15 y 17. Segunda de Crónicas 20, 15 y 17. No estoy interesado en el análisis textual de este versículo, pero quiero sacar la aplicación espiritual del versículo inmediatamente. Y dice, da oídos, escucha, oh Judá, y todos moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así dice el Señor, no tengas miedo, ni te asustes por causa de esta grande multitud. No tengas miedo, no te asustes por esta multitud. ¿Qué multitud? La multitud de vicios, de pecados, el mal carácter, las lisuras, los pensamientos impuros, los sentimientos negativos. No te asustes por causa de esta multitud. Y vean lo que sigue ahí. Porque la pelea no es vuestra, la pelea es de Dios. Y ahora el versículo 17. En esta batalla no tendréis que pelear. Postaivos. Quedáis parados y mirad el libramiento que el Señor vos concederá. En esta batalla no tendréis que pelear.
te asustes por causa de la multitud. Quédate paradito. Mira el libramiento que Dios te va a dar. No tienes que pelear. La batalla no es tuya, es de Dios. Bueno, acontece que en el primer versículo dice, pelea la buena batalla de la fe. Ahora aquí dice, no pelees, quédate tranquilo, quédate parado y tienes que contemplar lo que Dios va a hacer por ti. La batalla no es tuya, la batalla es de Dios. Bueno, a final de cuentas, ¿tenemos que pelear o no tenemos que pelear? ¿Quién tiene razón? ¿Aquí o aquí? Ahora vamos a otro versículo, Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. La última parte del versículo 12 dice así: trabajad en vuestra salvación con temor y temblor. Trabajad. Tienes que trabajar, tienes que esforzarte. Trabajad en vuestra salvación con temor y temblor. Pero ese mismo San Pablo que escribe esto, en Romanos 4:4, miren lo que escribe. Romanos 4:4. Ese mismo San Pablo que dice, trabajad en vuestra salvación con temblor y temor, en Romanos 4:4 dice, aquel que trabaja no se le cuenta como la recompensa como dádiva, sino como deuda. Pero al que no trabaja, sino que confía en aquel que justifica al impío, su fe le es contada como justicia. San Pablo aquí dice, tienes que trabajar en tu salvación con temor y temblor. Pero aquí en esta otra parte San Pablo dice, al que trabaja, su trabajo no vale para nada. Pero al que no trabaja, sino que confía, Dios le da la justicia. Al final de cuentas, ¿se pelea o no se pelea? ¿Se trabaja o no se trabaja? Y miren este otro texto del mismo San Pablo, porque algunos dicen que Hebreos no fue escrito por San Pablo, pero para mí fue. Hebreos 12:4. Miren lo que dice ahí San Pablo. Todavía no resististe hasta la sangre combatiendo contra el pecado. No resististe hasta sangrar. Tienes que luchar contra el mal hasta sangrar. Y todavía no resististe hasta sangrar. Bueno, hermanos, ¿cómo es entonces? Y durante años y años la iglesia se ha dividido en dos grupos. El grupo de los que dice, no tenemos que esforzarnos para vencer los pecados, solo tenemos que confiar en el Señor. El otro grupo se levanta y dice, no Señor, ¿qué es eso de solo confiar en el Señor? Tenemos que esforzarnos un poco. Aquí están los versículos, pelea la buena batalla de la fe, trabajad en vuestra salvación con temblor y temor, ahí todavía no resististe hasta sangrar. ¿Cómo es? Y los otros se agarran de los otros versículos y dice aquí, la pelea no es vuestra, es de Dios. Al que trabaja no le vale como recompensa, como justicia, sino como deuda. Y hermanos, es angustiante cuando uno no entiende algunas cosas. ¿Cómo es? Yo creo que todos queremos vencer el carácter que tenemos. Todos queremos dominar el temperamento con que nacimos. Todos queremos arrancar de nuestra cabeza los pensamientos inmundos. No queremos mirar a una mujer y estar codiciando a esa mujer que no es nuestra esposa. No queremos sentir sentimientos negativos. No queremos. Y vivimos toda nuestra vida luchando. Vivimos toda nuestra vida luchando. ¿Cómo es que tenemos que hacer? ¿Tenemos que luchar o no tenemos que luchar? Yo estoy suplicando a mi Dios que me dé capacidad de explicar y que les dé capacidad de entender, porque este tema es importantísimo en la vida espiritual. ¿Dónde queda el papel de la fuerza de la voluntad? ¿Dónde? ¿Para qué sirve el papel de la fuerza de la voluntad?
estaréis en constante peligro hasta no entender para qué sirve la fuerza de la voluntad. Hermanos, la fuerza de la voluntad sirve para alguna cosa. Y hasta aquí hemos encontrado dos cosas. En una parte dice la Escritura, esfuérzate, coraje, garra, lucha, pelea. En otra parte, no te esfuerces, no uses tu disciplina propia, quédate paradito, contempla, no te esfuerces, confía en Cristo. No puede haber confusión en la palabra de Dios. Y entonces, ¿por qué hay esa aparente confusión? Simplemente por un motivo, hermanos. En la vida del cristiano hay dos peleas. Y esto es que tenemos que entender. En la vida de todo cristiano hay dos peleas. Y cada vez que la Biblia dice pelea, lucha, garra, fuerza, está hablando de una de las peleas. Y cada vez que dice no pelees, no te esfuerces, confía, quédate parado, está hablando de la otra pelea. Y tú preguntas, ¿cuáles son esas peleas? Dos peleas. La batalla de la fe y la batalla contra el pecado. Son dos peleas completamente diferentes. Pero ¿cuál es la batalla de la fe? La batalla de la fe es la batalla que tenemos que pelear para comunicarnos con Cristo, para relacionarnos con Cristo, para aproximarnos de Cristo. ¿Y cómo es que una persona se aproxima de Cristo? Una persona se aproxima de Cristo a través de tres vehículos: la oración, el estudio de la palabra de Dios y contar para otros lo que Cristo hizo por mí. Cuando yo oro, cuando yo estudio la palabra de Dios, cuando yo cuento para otros lo que Cristo hizo por mí, yo me estoy relacionando con Cristo, yo me estoy comunicando con Cristo, yo estoy peleando la batalla de la fe, la batalla de la relación, la batalla para aproximarme de Jesús. Y esta es una batalla. Pero la batalla para vencer el pecado, la batalla para vencer los malos pensamientos, los malos sentimientos, la batalla para vencer nuestro carácter, esa batalla Dios dice, no es vuestra, es de Dios. En esta batalla aquí no tendréis que pelear. Quédate parado y contempla lo que yo voy a hacer por ti. Pero yo te dejo una pelea que tú tienes que pelear. Y la pelea que te dejo para pelear es esa otra pelea, la pelea del relacionamiento con Cristo. Tienes que luchar para aproximarte de Jesús, porque vas a encontrar difícil esta lucha. Yo te voy a explicar después. Pero nuestro problema es que nosotros confundimos las cosas. Pero miren ahora, voy a esclarecer mejor esto, voy a aclarar mejor. Estaréis en constante peligro hasta no entender el verdadero papel de la fuerza de la voluntad. Mediante el conveniente ejercicio de la fuerza de la voluntad. Quiere decir que si hay un conveniente ejercicio de la fuerza de la voluntad, también hay un inconveniente. Si hay un correcto uso de la fuerza de la voluntad, también hay un incorrecto uso de la fuerza de la voluntad. Mediante el correcto uso de la fuerza de la voluntad. ¿Y cuál es el correcto uso de la fuerza de la voluntad? Usar la poca fuerza de voluntad que tengo en esta pelea. La pelea del relacionamiento. La pelea para orar, para estudiar la Biblia, para testificar. Pero si yo, en lugar de concentrar la poquita fuerza de voluntad que tengo para la única pelea que yo puedo vencer, en lugar de hacer eso, yo me olvido de esto y concentro la poca fuerza de voluntad que tengo para esta pelea, estoy perdido. Estoy perdido. Voy a explicar después mejor esto. La fuerza de la voluntad tiene su esfera de acción, pero en este caso no vale para nada. Ahora, mis hermanos, el diablo es un tipo muy astuto. ¿Y saben lo que le hace? Él sabe que nosotros nunca vamos a conseguir vencer los pecados. Nunca, por más que nos esforcemos.
Nunca vamos a conseguir largar los vicios, arrancar los pensamientos impuros, sentimientos malos. Nunca. Entonces, ¿qué hace el diablo? El diablo hace que nos concentremos aquí en esta lucha. ¿Para qué? Porque sabe que aquí podemos luchar la vida toda, no vamos a conseguir nada. El diablo nos hace pensar que esa lucha de relacionarse con Cristo, esa lucha de orar, estudiar la Biblia, no es muy importante, ¿no? ¿Para qué estás luchando ahí? No, eso no es muy importante. Tienes que ser bueno, tienes que guardar los mandamientos, tienes que portarte perfecto, derechito, no tienes que salir de la línea, tienes que amar a tu prójimo, no puedes permitir que esos pensamientos entren en tu cabeza, tienes que vencer tu carácter, tienes que largar esto. Miren cómo es el diablo. Nos hace concentrar aquí, porque sabe que aquí nunca vamos a vencer. Cuando viene una semana de oración, o cuando escuchamos un sermón, o cuando leemos un artículo, cuando leemos un libro y nos toca el corazón, nosotros decimos así: Dios mío, mi vida va a cambiar a partir de esta semana. Yo te prometo, yo me consagro a ti, mi vida va a cambiar. ¿Y qué estamos queriendo decir con eso? Estamos queriendo decir que de aquí para frente no vamos a pecar. ¿No es eso? Inconscientemente estamos diciendo eso. Ahí el diablo, el que queda feliz es el diablo. Y cuando termina la semana de oración, el diablo viene donde ti y te dice así: no vas a pecar nunca más. Entonces, muy bien, vamos a comenzar. A partir de hoy día no puedes pecar. No peques, ¿eh? Le prometiste a Dios que no vas a caer. Tienes que luchar, tienes que esforzarte, tienes que tener garra. Y el diablo tiene los versículos de memoria aquí en el bolsillo. ¿Se acuerdan en el desierto cuando lo tentó a Jesús? Y el diablo te agarra los versículos. Aquí tienen un versículo que dice: esfuérzate y sé valiente. ¿Estás viendo? Tienes que esforzarte. Aquí hay otro versículo que dice: pelea la buena batalla. ¿Estás viendo? Tienes que pelear. Aquí hay otro versículo que dice: todavía no resististe hasta sangrar. Tienes que sangrar, tienes que esforzarte. Pero al mismo tiempo que hace eso, el diablo viene por el otro lado y inventa la mayor cantidad de tentaciones que él puede. ¿Ya te diste cuenta que a veces estás yendo por la vida y no hay tentación? Pero cuando decides consagrarte, aparece más tentación que nunca. ¿Por qué es eso? Porque el diablo es astuto. Él mismo te dice: esfuérzate, garra, coraje. Ahora viene por aquí y te presenta tentaciones. Y viene por el otro lado: no vas a mirar para allá. No puedes hacer eso, no puedes sentir eso, no puedes pensar eso. Y después viene por aquí y te tenta más. Y viene por aquí, continúa luchando, continúa luchando. ¿Por qué hace el diablo eso? De repente se quedó loco. Está queriendo que todo el mundo se salve. ¿Qué está pasando con el diablo? El diablo es diablo y él sabe lo que está haciendo. Él sabe que tú puedes pasar toda la vida luchando para vencer el pecado, el carácter. Nunca vas a conseguir. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra una fuerza espiritual. Y para vencer una fuerza espiritual, solamente otra fuerza espiritual, no nosotros. El diablo dice: lucha. Finalmente tú caes fracasado. Puedes, después de la semana de oración, por más esfuerzo que hagas, por más disciplina propia, te levantas a las 5 de la mañana para correr 10 vueltas al colegio, un baño frío, helado, pero después de 4, 5 días, 15 días, caes. ¿No fue así tu historia hasta aquí? ¿Toda la vida? Ahí cuando caes, ¿qué hace el diablo? Te deja, ya caíste, ya estás perdido. No, él viene y te dice: oye, ¿qué pasa? ¿Caíste? No es problema. Perdiste una batalla, pero no perdiste la guerra. Levántate, levántate. Respira fondo. Continúa luchando. Que tú no has luchado correctamente. Tienes que esforzarte más. Más garra, más coraje. Y te continúa amontonando los versículos y las citas que te dicen que tienes que porfiar, tienes que luchar, tienes que morderte los labios. Y vas enfrente, y lucha, y garra, y coraje, y la victoria nunca viene. Porque él sabe que no puedes vencer, nunca vas a vencer, es imposible vencer. Y el diablo
te hace pensar que eso allá, eso no es importante, leer Biblia, orar, no precisa. De mañanita tú puedes hablar, Padre nuestro que está en los cielos, santificado, ya eso está bien, ya no precisa más, no necesita más. Lo que necesita es aquí que tienes que esforzarte. Pero un día, caído en la lama, en la miseria, herido, sangrando, tú vuelves los ojos a Dios y le dices así: Dios mío, estoy cansado de luchar, estoy herido, no soy feliz, necesito de ti, querido Padre. Y cuando tú comienzas a hablar eso, ¿qué cosa estás haciendo? ¿Qué cosa estás haciendo? Te estás relacionando con Cristo. Si tú pudieses ver en una pantalla de televisión cómo que queda el diablo en ese momento, te daría risa. Queda desesperado, loco. Él no sabe qué hacer en ese momento. Él corre y reúne todo su ejército y dice: oye, estamos en problemas serios. Ese muchacho ahí se cansó de luchar y ahora está relacionándose con Cristo. No podemos permitir eso, porque si Él continúa relacionándose, estamos perdidos. Él va a vencer. Y entonces Él viene corriendo nuevamente donde ti y te dice: ¿qué estás haciendo ahí? Estoy orando. Orando, tú. Estás orando. Mira tu vida. Mira tus pecados. Tú tienes cara de orar. ¿Tú crees que Dios va a escuchar tu oración? Tu oración no va a pasar del techo, ¿no? Mira, para que Dios escuche tu oración, primero tienes que portarte bien siquiera una semana. Por lo menos una semana. Después de eso puedes orar. Y lo triste de la situación es que tú lo escuches y dices: tienes razón. Entonces voy a portarme bien. Para que Dios me escuche la oración. Y nuevamente a la lucha que nunca va a tener victoria. Hermano, queridos hermanos, el día que descubramos que esta es la batalla que tenemos que pelear, descubrimos el secreto de la vida eterna. Esta batalla. Pero tú preguntarás: pastor, ¿es batalla relacionarse con Cristo? ¿Precisa luchar? Claro que precisa luchar. Para orar, para estudiar la Biblia, para testificar, precisa luchar. Tenemos que separar un tiempo del día para el estudio de la palabra de Dios, para la oración, para la vida devocional. Pero ¿saben cuál es la grande tragedia de nosotros como iglesia? Hermanos, desde que conocimos a Jesús, toda nuestra vida la hemos pasado queriendo ser buenos cristianos, queriendo guardar todos los mandamientos, esforzándonos para vencer nuestro carácter, nuestras palabras, nuestros pensamientos. Pero nosotros no pasamos tiempo con Jesús. Nosotros no dedicamos tiempo a la relación. Y acuérdense del primer sermón que prediqué. Cristianismo no es solamente pertenecer a una iglesia y tentar desesperadamente con la ayuda de Dios portarme bien. Cristianismo, en primer lugar, por encima de todo, cristianismo es pasar tiempo con el Señor Jesús. Y cuando yo voy a Cristo a través de la oración, del estudio de la palabra de Dios, del testimonio, yo me aproximo, me relaciono, me comunico con Él. De repente Él coloca la mano en el bolsillo. Estoy haciendo una ilustración un poco bien práctica. Cristo coloca la mano en el bolsillo y saca un presente muy bonito y te dice: hijo, te doy este presente. ¿Y qué es ese presente? Es la obediencia, hijo. La obediencia es el presente que yo te doy. La obediencia nunca fue resultado del esfuerzo humano. Si nosotros no aprendimos a obedecer verdaderamente, es porque nunca descubrimos el secreto. Toda nuestra vida hemos pasado luchando para ser buenos, cuando tenemos que luchar y esforzarnos para relacionarnos con Jesús. Ahora, mis hermanos, supongamos que tú dices esta noche así: está bien, entonces a partir de mañana voy a levantarme tempranito para relacionarme con Jesús.
¿Y en qué momento debemos relacionarnos con Jesús? Miren, ¿de mañana o en la noche? Generalmente los cristianos, todos trabajamos, todos luchamos por la vida, entonces nos levantamos, nos lavamos los dientes, lavamos el rostro, casi no tomamos café de mañana, o entonces tomamos un vaso de leche, un pedazo de pan, y nuestra meditación matinal, leyendo ahí un vaso de pan, leche, leyendo pan, leche, y al trabajo, y trabajamos ahora el día todo luchando, mordiendo los labios, cerrando los ojos para no pecar. Ahí cuando llega la noche, generalmente los adventistas cuando llega la noche ya cenan y ya más descansados, ahí se dedican a nutrirse espiritualmente, a estudiar su lección, a meditar, a pensar en Dios, cantar un himno, orar, conversar con Dios. Ellos se alimentan, se nutren espiritualmente. ¿Para qué? Para dormir. Tú pecas cuando duermes. ¿Cuándo es que precisamos alimentarnos? Para dormir. Aquí que está la tristeza de nuestra vida. Entonces tú dices esta noche, está bien, ya descubrí el secreto, gracias a Dios descubrí. A partir de mañana voy a levantarme y voy a dedicar tiempo para la meditación, para la devoción. Si yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana, mañana me voy a despertar 15 para las 6, para mi devoción personal. Y entonces colocas el reloj 15 para las 6 o 5:30. Y mañana, cuando a las 5:30 tu reloj comienza a hacer un escándalo ahí te vas a dar cuenta por qué la Biblia le llama a esto la batalla de la fe. ¿Por qué la Biblia le llama a esto una batalla? Porque cuando tu reloj comienza a sonar, yo sé lo que vas a hacer. Vas a abrir el ojo así, vas a levantar la mano. Y dime ahora si no va a ser una lucha salir de la cama. Más qué pereza. Más un poquito más, solo 5 minutos más, y viene la lucha. Ahí viene la lucha de la fe. Ahí viene la lucha para relacionarte, la lucha para aproximarte. Y cada vez que la Biblia te dice, esfuérzate, coraje, garra, es ahí que tienes que esforzarte, morderte los labios. Ahí. No aquí cuando llegó el momento del pecado. Ahí no. ¿Para qué? Aquí nunca. No vale nada la fuerza humana. La fuerza humana vale para ir a Jesús, para relacionarse, para aproximarse de Él. Y hermanos, de aquí hasta el final de la semana yo voy a comenzar ahora a detenerme en el tema relacionamiento con Cristo. Voy a comenzar a analizar el tema maravilloso de la justificación por la fe de una manera experimental. Este hermano anciano de la iglesia, estoy llegando al final de mi mensaje. Este hermano, les voy a leer una cita que tengo aquí para que ustedes entiendan lo que estoy diciendo. Miren, Camino a Cristo, página 72. Satanás presentará constantemente dificultades para inducirnos a romper este lazo de relación con Cristo. Él presentará dificultades constantemente. Ahora escuchen aquí lo que dice. Aquí es que tenemos necesidad de vigilar, de luchar, de orar para que nada nos separe de Jesús. ¿Ahora entienden? Aquí, no allá. Cada vez que es lucha, es fuerza, es guerra, es batalla, es aquí, no es allá. Y cada vez que Cristo dice, no trabajes, no luches, la batalla es mía, está hablando de aquí. Aquí la batalla es de Dios. Aquí la lucha es de Dios. Aquí la guerra es de Él. Aquí quédate parado, Él te dará la recompensa, la victoria. Pero cuando se trata de relacionamiento, esto es una cosa que Dios no puede hacer por ti. Tú tienes que escoger relacionarte. Tú tienes que forzarte para ir a Él. Pero aún en eso puedes contar con la ayuda maravillosa de Dios.
Algún tiempo después del incidente con este hermano me encontré en el gimnasio del Ibirapuera. Ustedes me escuchan hablar mucho del Ibirapuera, pero yo no sé si va a haber tiempo para contarles un poco después de lo que aconteció en el gimnasio del Ibirapuera. El gimnasio del Ibirapuera es un enorme gimnasio en San Pablo, así como como tienen ustedes el Amauta aquí en Lima, solo que un poco mayor, más grande. Y durante 10 noches predicamos ahí, y en algunas noches tuvimos 30,000, 32,000 personas por noche. Fue una cosa maravillosa, las cosas que Dios hizo, las decisiones que vimos y los resultados que estamos comenzando a recoger por la gracia de Dios en el aspecto evangelístico son maravillosos. Pero ahí, en una de esas noches, me encontré con ese hermano anciano de la historia. Y él me dice: pastor, qué alegría de saludarlo. ¿Y cómo va, hermano? Y los brasileños hacen así. Me dice: pastor, está dando cierto. De vez en cuando todavía doy algunos gritos, pero la cosa mejoró mucho. No estoy preocupado con eso, pastor. Hay un programa de vida devocional en mi vida. Y estoy sintiendo como Dios ha hecho tantas cosas en mi vida. Vencer el pecado, hermanos, es como el arte de dormir. Ustedes ya intentaron alguna vez dormir. Y cuanto más se esforzaban para dormir, más despiertos se quedaban. ¿Ya les pasó eso? ¿Ah? Y ustedes miran el reloj y ya dio 12 de la noche. Tengo que dormir. Cierran los ojos. Y se quedan más despiertos. Y miran el reloj. 1 de la mañana. Y se comienzan a desesperar porque dicen: mañana tengo que estudiar, tengo que un examen, tengo que trabajar. ¿Cómo voy a ir a trabajar? ¿Cómo voy a ir al examen si no duermo? Tengo que dormir. Y cierran el ojo y se concentran y nunca duermen. ¿Por qué no duermen? Ya se pusieron a pensar, ¿por qué no duermen? Porque ustedes comienzan a pensar: ¿en qué momento quiero saber el momento en que estoy durmiendo? Pero ese momento de saber que ¿cómo vas a saber que estás durmiendo? Si sabes que estás durmiendo, estás despierto, no puedes. Entonces nunca vas a alcanzar ese momento de saber que estás durmiendo. Y miras las 2, las 3 y te desesperas. Y finalmente allá por las 4 de la mañana te cansas de luchar para dormir. Y dices: ya, ahora, ya, de aquí a poquito va a cantar el gallo, ya no importa más, ya, ¿para qué voy a dormir? Ya está llegando la mañana, ya, voy a quedarme aquí, ¿qué voy a hacer? Ya, de aquí a poquito me levanto. Ya no me preocupo más de dormir. Te echas. Y cuando te despiertas ya es 10 de la mañana. ¿En qué momento dormiste? Ninguém sabe. ¿Cuándo fue que te dormiste? No se puede precisar. La lucha contra el pecado es así. Pasas toda tu vida: ¿cuándo voy a vencer este pecado? ¿Cuándo es que voy a vencer mi carácter? ¿Cuándo es que voy a conseguir sacar esto de mi cabeza? Y cuanto más luchas, parece que el pecado más está ahí en la vida, más presente, más fuerte. Y miras el reloj de la vida y dices: Cristo ya va a volver y yo todavía no vencí mi carácter. Cristo ya va a volver y yo todavía no dominé mi temperamento. Cristo ya va a volver y no conseguí arrancar este pensamiento de mi vida. No conseguí librarme de este vicio. Y un día te cansas de luchar y dices: ya me cansé. Ahora no voy a luchar más. Voy a abandonarme en los brazos de Cristo. Y te entregas a Él. A través de la oración, porque entregarse a Él solo puede ser a través de la oración, estudio de la Biblia y testimonio. Y cuando te entregas a Él, de repente te das cuenta: ¿y el pecado? No hay más. ¿Y en qué momento que desapareció? No sé, desapareció. ¿Pero cuándo fue que desapareció? No sé. El tema de mañana va a ser un tema interesantísimo, porque vamos a analizar, vamos a estudiar qué cosa es pecado en el concepto divino. Hermanos, termino el mensaje de esta noche contándoles una experiencia. Aconteció en la ciudad de Cuiabá, en Mato Grosso do Sul.
El año pasado estuvimos con Williams y Sonetti. Fue este año. Estuvimos con Williams y Sonetti dirigiendo una campaña evangelística, una semana intensiva ahí. Para la primera noche tuvimos casi 5.000, 6.000 personas. Y fue una cosa muy bonita. Dios bendijo grandemente esa semana. Pero yo llegué a Cuiabá después de un año, de un incidente 2 años de un incidente muy interesante. Estaba predicando en Cuiabá una noche y pregunté a los hermanos, quiero saber de alguna experiencia, de alguna conversión interesante, porque el viernes voy a hacer un llamado al bautismo y antes quiero contar la experiencia de ese hombre. Y un hermano me dice, pastor, hay un muchacho llamado Alexandre que tiene una experiencia fabulosa, entonces ven, me cuenta. Y conversé con Alexandre. La experiencia era interesante. Él un día con un compañero entró por la ventana de la iglesia, de nuestra iglesia, era un ladrón, su ocupación era eso, robar. Entró por la ventana de la iglesia y robó todo el equipo de sonido, cajas, amplificador, le llevó todo. Y pasó un año, pasó 2 años y se olvidó. Y un día Alexandre se agarró a tiros con la policía. Una guerra ahí en la calle. Y un tiro de la policía raspó así su cabeza. Y él me cuenta que para asaltar siempre se drogaba, fumaba marihuana para perder el miedo, la desinhibición. Y el tiro raspó su cabeza y él cayó en una sequía así y quedó ahí desmayado. La policía vio, no había nada, pero él estaba caído en la sequía, nadie lo vio. Y se fueron. Cuando él despertó después, subió encima y se apoderó de él aquel sentimiento que se apodera del muchacho que se droga, después que acaba el efecto de la droga, se siente miserable, desesperado, triste, que no vale, y comenzó a llorar ahí en la calle, desesperado, echado en el suelo, llorando. Miren cómo Dios tiene hijos maravillosos en todas las iglesias. Una señora de la Asamblea de Dios estaba pasando por ahí y lo vio llorando. Y le dijo, hijito, ¿qué te pasa? Y lo llevó para su casa, lo bañó, le prestó ropa de su hijo, le dio leche para desintoxicar un poco. Y después lo llevó a su iglesia, a la iglesia de la Asamblea de Dios. Y ahí en la iglesia, el pastor predicó un sermón. Y el sermón tocó el corazón de Alexandre. Y Alexandre esa noche entregó su vida a Jesús. Y su vida mudó, cambió. Porque estaban llegando justamente a la iglesia que 2 años atrás él había entrado, había robado todo. Pero el hermano no sabía de eso. Entonces él llegó a la puerta y quedó ahí. No quería entrar. Comenzó a temblar. Parecía que todos le habían descubierto. Pero después se dio cuenta que no era nada de eso y entró y quedó sentado. El siguiente sábado fue más. Y un día no resistió más y pidió al pastor para que le dé un tiempo para hablar. Y después del culto él habló y dijo, hermanos, comenzó a llorar y dice, hermanos, ¿se acuerdan que 2 años atrás alguien le robó todo aquí? Fui yo, hermanos, fui yo. Y él contó su historia y dice, yo no era cristiano, yo no conocía a Jesús, era un hombre malo, pero contó la historia. Dijo, hermanos, yo voy a devolver el equipo de sonido que robé. No tengo dinero, más voy a trabajar, poquito a poco voy a ir devolviendo. Pero los hermanos a esas alturas estaban con los ojos llenos de lágrimas, lo abrazaron, le dijeron, no, Alexandre, no vas a devolver nada, nosotros te amamos, tú eres nuestro hermano. Y Alexandre estaba maravillado en la iglesia. Y ahí yo llegué para dirigir la campaña en Cuiabá. Y entonces yo le dije a Alexandre, voy a contar tu historia el viernes. Y el viernes te bautizas. Está bien, pastor. Y estaba todo pronto para el bautismo. Y Alexandre llega, antes del bautismo llega y me dice, pastor. Y llega acompañado de un muchacho alto, con un gorro así en la cabeza, ojos, lentes oscuros, todo mal encarado, oliendo a alcohol, a cigarro. Y Alexandre lo trae así del brazo y me dice, pastor, este es mi capanga, mi compañero que entró a robar conmigo 2 años atrás la iglesia. Yo lo he traído porque yo le he dicho, aquí llegó un pastor que te va a convertir. Entonces, pastor, quiero que lo convierta ahí.
Me dejó en una situación delicada porque, ¿cómo voy a...? Le dije, me vas a Alexandre, no, la conversión no es así, ¿no? No, pastor, yo le di mi palabra a él que él no va a salir aquí como está entrando, él va a salir convertido de aquí. No, pero Alexandre, el Espíritu de Dios hace ese trabajo y no podemos marcarle hora y decirle cuándo. Pero pastor, tiene que hacer alguna cosa por él, haga alguna cosa por él. Y el otro me miraba así entre los lentes oscuros. Y yo estaba en una situación incómoda completamente. Y le dije, mira, bueno, felicitaciones por haber venido. Estoy feliz que tú hayas venido para ver el bautismo de tu amigo Alexandre. Y él con su voz gruesa me dice, oye, él es un tonto. Ustedes lo han engañado, es un tonto, un flaco, un cobarde, por eso se va a bautizar. Yo le dije, pero ¿por qué? No, ¿por qué vas a decir que es un cobarde? Cristo él encontró a Cristo, Cristo entró en su corazón. No, ¿qué Cristo? Yo no creo en esas cosas, pero ¿cómo vas a decir? Cristo es tu mejor amigo, Él te ama. No, ¿qué amigo? El mejor amigo que tengo es esto aquí. Metió la mano al bolsillo y sacó un revólver. Y yo me asusté ahí, ¿no? Y dije, mira, está bien, de todas maneras, gracias por haber venido, siéntate ahí, vas a ver el bautismo de Alexandre. Y comencé a predicar, prediqué el sermón y conté la experiencia de Alexandre y comencé a hacer el llamado para el bautismo. Alexandre fue bautizado. Cuando terminé de contar la historia, yo llamé a Alexandre, él vino, todos lo vieron. Alexandre entró en las aguas del bautismo, salió del bautismo. Y en cuanto Alexandre estaba todavía ahí en el tanque bautismal, comencé a hacer el llamado para el bautismo. Y las personas se levantaban y venían respondiendo al llamado y decidiendo bautizarse. Había un concilio de pastores en ese tiempo y los 30 pastores de la misión matogrossense estaban ahí, mirando el llamado. Y de repente ya parecía que todas las personas que debían venir habían venido. Pero acontece que nadie veía lo que yo estaba viendo desde aquí. Allá estaba el amigo de Alexandre. Y él agarraba el gorro y lo amasaba aquí entre sus manos. Y después se colocaba el gorro. Y después sacaba el gorro nuevamente. Y se sentaba debajo del gorro. Y nuevamente se colocaba. Y él estaba nervioso ahí sentado en su silla. Y el Espíritu de Dios me decía que yo debía insistir el llamado, que ese muchacho estaba luchando en su corazón. Y continuaba llamando y continuaba llamando. Y de repente veía a mis colegas pastores casi suplicándome con los ojos, diciendo, acaba, ya nadie más se va a levantar. Pero yo sabía que había una alma que estaba luchando en el corazón. Y continué llamando. Y de repente ese muchacho se levantó en medio de la multitud. Vino así en medio del callejón del corredor. Había unas gradas así. Y él subió. Y cuando llegó aquí encima metió la mano en el bolsillo y sacó el revólver. Y yo pensé que me iba a dar un tiro. Porque él venía nervioso, venía sudando. Pero cuando llegó aquí a mi lado, él me entregó el revólver así por la culata. Cuando terminó aquella noche, yo lo abracé ahí atrás al muchacho. Y él me dice, pastor, yo no sé qué va a ser mi vida de aquí para frente. Yo soy un ladrón, pastor. Y le digo más una cosa, yo no creo en nada de esto de cristianismo, no creo. Pero entonces, ¿por qué viniste? No sé, pastor. Había una voz que me decía, tú no crees, pero tienes que creer. Había una voz que me decía, tienes que levantarte y tienes que ir. Yo lo estaba maldiciendo en mi corazón. Yo casi le grité de allá diciendo, cállese, no hable más. Pero la voz no era su voz, era una voz que salía de aquí dentro. Me decía, tienes que ir. Ahora, pastor, yo no me explico cómo va a ser mi vida de aquí para frente. ¿Qué va a ser de mí de aquí para frente? Mañana en la mañana yo les voy a contar qué pasó con la vida de este muchacho después. ¿Cómo fue el proceso de su vida cristiana después? Lo que yo quiero decirles esta noche, mis hermanos jóvenes, es que el secreto de la victoria está en parar de luchar la vida imposible y comenzar la vida de relacionamiento con Dios. Sonete va a cantar esta noche.
y voy a pedirle que cambie de himno esta noche. Voy a pedir que cante el himno que cantó el viernes en la noche. Porque voy a decirte una cosa, querido joven. Si esta noche estoy predicando aquí y estás aquí sentado en algún canto de este salón, prisionero de un vicio que nadie sabe, si no estás contento con tu carácter y crees que ese carácter tiene que cambiar, si hay un sentimiento en tu corazón que no consigues arrancarlo y tú quieres que ese sentimiento desaparezca, si eres prisionero de pensamientos impuros, si estás atrapado en un tipo de cosa de la cual no puedes salir, tú que te sientes solito, dirige tus ojos a Dios. Él sabe lo que hay en el alma. Él ve tu angustia y la calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Puedes estar temblando en algún cantito de este auditorio. Puedes estar temblando en tu corazón porque nadie sabe lo que estás sintiendo. Pero nunca te olvides que eres la cosa más linda para Dios y que Él quiere darte victoria esta noche. Esta noche voy a hacer un llamado. No voy a pedirles que vengan aquí porque tal vez no hay condiciones para eso. Pero cuando ella comienza a cantar la última parte del himno, le voy a pedir que te levantes donde estés.